Eh, bueno, la última clase que estuvimos hablando sobre ya el estado 3, probablemente de manera superficial, no, quizá algo empírica, ya estuvimos hablando también, o habíamos comenzado a hablar de esto, que son las hipótesis de diseño o suposiciones para el diseño, ¿no? Bien, la mayoría de estos están extraídos del ACI. Algunos incluso he colocado la página, ¿no? Sí. Entonces, esta es la referencia donde pueden encontrarlo, ¿no? Bien, y estas, por ejemplo, hablan de lo siguiente. La primera que estamos citando, alguna de estas no siempre guarda el mismo orden, ¿ya? Por ejemplo, en el acero, ¿ya? Pero sí pueden encontrar estas referencias en el ACI. Bueno, en la versión más reciente, ¿no? La primera de ellas habla del equilibrio y la compatibilidad de las deformaciones, ¿no? Eh, en sí, bueno, este concepto del equilibrio estamos viendo ya desde muy atrás, ¿no? Me refiero a materias las que se llevan, diríamos, como las prisiones para diseño se desarrollan o se demuestran a partir de condiciones de equilibrio. Ya hacemos típicamente un seccionamiento al interior de una viga, ¿bien? Y, y ya saben, ¿no? Los reunimos todos en un solo grupo de cargas y a partir de ahí, simplemente planteando condiciones de equilibrio, podemos desarrollar nuestras ecuaciones. Sea más o menos algo así, ¿no? Cuando hacemos un seccionamiento, digamos que es esta, aquí tenemos las barras de refuerzo de acero,
Supongan que este es el área en compresión, ¿no? Y sobre este área en compresión, pues tenemos una distribución de esfuerzos, ¿ya? Sacamos una resultante de esta, que es C, y una resultante de la que equivale al refuerzo de acero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedo plantear la condición de equilibrio de la sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero, ¿no? Y decir C va a ser igual a T, porque solamente tengo esas dos cargas, ¿sí? Así, ¿no? O finalmente puedo plantear condición de equilibrio de momento, supongamos sobre la fibra en tracción, y aquí voy a tener esto, ¿no? Sí, un momento que va a ser ocasionado por el par, ¿no? Y cuando yo planteo condición de equilibrio de momento, por ejemplo, sobre la fibra en tracción, tendría que M, el momento, va a estar en función de C y del brazo, ¿no? Entonces las condiciones de equilibrio se mantienen, se van a ir repitiendo, ¿no? Lo nuevo probablemente es la compatibilidad de las deformaciones, ¿no? ¿Ya? Este es el diagrama de deformaciones, ¿bien? Usualmente tenemos una deformación índice en la parte superior. Es equivalente al 3 por mil. Es la deformación última utilizable que se dice en el hormigón, la compresión. Y a partir de esto y teniendo la profundidad del bloque comprimido, que generalmente lo reconocemos como C minúscula, podemos determinar la deformación a nivel de refuerzo de acero en tracción, por ejemplo, ¿no? Y para cualquier otra fibra, porque se supone que esta distribución de las deformaciones es lineal, es proporcional al eje neutro. También lo dice en estas hipótesis, ¿no? Entonces, la primera de ellas es básicamente eh, equilibrio, ¿no? Condiciones de equilibrio y la compatibilidad de las deformaciones. Como les mencionaba, ¿no? Una, un elemento estructural, ¿no? Definido, con una carga que tiene en el tramo, una cierta longitud, ¿no? Hacemos un seccionamiento donde generalmente donde tenemos el máximo esfuerzo, ¿no? Supongo que aquí tengo su diagrama de momento, ya más o menos así. Aquí está el momento máximo. Yo justo quiero diseñar a flexión, ¿no? Entonces ahí voy a hacer un corte, ¿sí? Aparece un grupo de cargas, ¿no? Pero que en realidad, ahora como no precisamente voy a enfocar en el equilibrio, sino más bien en desarrollar ecuaciones que me ayuden a diseñar o a verificar una sección de hormigón armado. Por eso la sección donde hago el corte, ¿no? Lo dibujo con una cierta geometría, una base, una altura, y ahí voy a representar las superficies que van a estar expuestas a compresión, a tracción, ¿no? La segunda hipótesis, esa es, ¿no? La primera hipótesis de diseño, que es el equilibrio. La segunda está básicamente con relación a la hipótesis de Navier o al cumplimiento de la hipótesis de Navier, que las deformaciones, ¿no? Eh, son proporcionales al eje neutro y son las mismas antes y después de las cargas, ¿no? O permanecen planas antes y después de las cargas. Bien, eso nos indica que esa distribución de esfuerzo es lineal, ¿no? De todas maneras, algo así, algo representativo podríamos ver también aquí, ¿no? Antes de las cargas, supongamos que este es el eje, esta es la cara de la sección, en cualquier sección sería, ¿no? Entonces se carga y se dice que, bueno, se mantienen planas, ¿no? Esas deformaciones, ¿bien?
Esto es bastante interesante porque bien que sea vean una sección rectangular donde tengo refuerzo en la zona comprimida. En la zona comprimida generalmente reconozco al acero en esta capa con una comillita, ¿no? Y el acero en la zona traccionada, bueno, generalmente es solamente de esa forma, ¿no? Con a su vez simplemente, ¿no? O sea, me refiero a que puedo tener una sección rectangular con refuerzo simple en la zona traccionada o como en este caso, además con refuerzo en la zona cierta distribución de acero de refuerzo o cualquier otra, digamos una sección T, digamos, puede ser, ¿no? La, el diagrama de la deformación, vean, va a ser la misma, ¿no? Me refiero a, de que a que las deformaciones son proporcionales al eje neutro, no importa qué tipo de geometría tenga, una circular o una cuadrada, ¿no? Entonces, si yo tengo la deformación última utilizable, se dice en la fibra extrema compresión, este E sub U, que es el mismo que este, ¿no? Y además podría bien obtener esta profundidad del bloque comprimido, como en este otro caso, ¿no? Básicamente con eso yo puedo determinar las deformaciones porque sé que esta variación es lineal, ¿no? Se cumple la hipótesis de Navier. Entonces puedo calcular las deformaciones o evaluar las deformaciones en cualquier o para cualquier posición respecto al eje neutro en la cara de la sección, ¿no? A esta altura probablemente, del refuerzo de cero compresión, del refuerzo de cero atracción, simplemente planteando relación de triángulos, ¿no? Tangentes, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, etcétera, ¿no? Y en una sección circular lo mismo, ¿no? Si yo tendría esta expresión, esta deformación última utilizable, y claro, conocería esta altura, entonces puedo determinar la deformación a nivel de este refuerzo de acero por relación de triángulos, ¿no? Cateto opuesto, cateto opuesto, cateto adyacente, y lo mismo para este refuerzo, para este, etcétera. Se puede, ¿no? Esa, esa es la hipótesis relativa a la compatibilidad de las deformaciones, como les menciono, y que pueden encontrarlo en esta referencia, o según esa referencia. Es muy importante, ¿no? Bien. Observen, aquí en realidad el E sub CU o E sub U simplemente es la deformación última utilizable en el hormigón, ¿ya? Esta deformación última utilizable en el hormigón, habíamos visto también ya en el estado 1, el estado 2, la última clase también habíamos estado hablando de este parámetro, ¿ya? Esta deformación última utilizable es variable, ¿ya? ¿De qué depende? De la resistencia característica. Cuando la resistencia característica es, cuando la resistencia característica es elevada, esta deformación, más o menos el concepto es el siguiente, ¿no? Supongamos que tenemos algo, a ver, rígido, rígido, no sé, mm, eh, a ver, si no han tomado desayuno, tal vez probablemente después sí, ¿no? Ya, todos conocemos las marraquetas, ¿no? Y si sometemos esto a compresión, más o menos como sería el ensayo a compresión uniaxial, ¿no? El ensayo que hacen generalmente en tecnología del hormigón. Tenemos una marraqueta, ¿ya? Va a representar el cilindro de hormigón que vamos a ensayar a compresión. Y la carga de compresión solamente la vamos a imprimir nosotros, ¿no? Entonces,
lo solicitamos a compresión. Supongo que aquí, digamos, esta es la marqueta, ¿no? Y sometemos a compresión con nuestras manos nomás, ¿no? Entonces, vamos a estar incrementando la carga, incrementando la carga, incrementando la carga, eh, ¿no? Y va a haber un instante en que va a incluso sonar, ¿no? Como algo así como vídeo suena, pues, la marraqueta, ¿no? No es como el pan especial, que es un poco más esponjoso, ¿no? Entonces suena y se fractura, digamos, por aquí. Ya, termina el ensayo, ¿no? Y en contraposición, digamos, algo similar, una especie similar de la misma geometría, pero de esponja, ¿ya? Es de esponja, ¿listo? Ya. También a compresión, ¿listo? ¿Cuál de los dos se va a deformar más? En realidad en la esponja no vamos a tener, no vamos a saber cuándo va a fallar, ¿no? No se va a fracturar, eh, no va a haber ese sonido característico de la falla, nada, ¿no? Entonces es un poco difícil decir cuándo se va a fracturar la esponja, ¿no? Pero en la marraqueta sí, ¿sí? Entonces, haciendo unas pequeñas puntualizaciones en este caso, por ejemplo, eh, ¿cuál de los dos resiste o asimila mayor carga? ¿Qué creen ustedes? Resiste más, ¿no? Sin deformarse excesivamente ni nada por el estilo, ¿no? Más resistentes los dos. El primer caso, ¿no? Digamos el caso A. Y el caso B es bastante flexible, ¿no? Bien, entonces este, digamos, es el resistente, resistente. Y este es el flexible, flexible. Menor resistencia, digamos, ¿ya? Menor resistencia, algo así, ya. ¿Qué ha pasado en este caso? ¿Cómo se desarrolla la deformación cuando es resistente? Diríamos, la deformación es menor. Y en este otro caso, la deformación es mayor. Ya, más o menos algo así. Ahora, en los especímenes de hormigón varía, se dice aquí, ¿no? La deformación. ¿Y de qué depende? De la resistencia. Cuando el elemento es más rígido, tiende a desarrollar menor deformación. Cuando el elemento es de menor resistencia, no ha sido confeccionado con mucho menos resistencia, tiende a desarrollar, ¿no? Mayor deformación. Es la relación. En otras palabras, la deformación es variable. Esta deformación es variable, pero como mm, eh, como una, como un acuerdo para eh, esta deformación, el ACI indica que se debería utilizar, por favor, está en esta referencia, ¿ya? La, como máxima deformación utilizable, esto, ¿saben por qué? Se está aquí abajo, ¿no? Este es el ensayo, aquí está, ¿no? Aproximadamente se dice al 3 por mil, desarrolla ese es el 3 por mil, ¿no? Lo que indica el ACI. Desarrolla su resistencia máxima en el hormigón, para todos los casos, ¿no? Eso es lo que nos indica, ¿no? Por eso se dice deformación máxima utilizable, ¿ya? Como ven, es variable, ¿no? Para resistencias bajas incluso tendríamos más allá, hasta el 8%, ¿bien? Entonces es por eso, ¿no? Tomamos como un índice de esta deformación, que sabemos que es variable, 3 por mil, ¿ya? Para cualquier hormigón, ¿no? Un valor índice precisamente, ¿ya? Bien,
Entonces, en realidad esto ya decimos es variable, pero nosotros tomamos este 3 por 1000. Esto suele variar de especificación a especificación. Me refiero, en el ACI es esto, es el 3 por 1000. Pero en otras, por ejemplo, la norma española o las normas DIN, tienen valores diferentes, incluso a veces son variables, 3.5 por 1000, etcétera, ¿no? En el ACI, pero indica esto. ¿Ya? Bien. Este es el ensayo donde se ha podido determinar, ¿no?, que un valor promedio inferior incluso de, de la deformación última utilizable en el hormigón a través de varios ensayos de cilindros de hormigón, varios puntos dispersos, ¿no? Entonces he encontrado ni siquiera como una media, ¿no? Como una media conservadora, digamos, el valor del 3 por 1000, ¿no? Que es el valor índice, ¿sí? Cuando hacemos el diseño de secciones de hormigón, en realidad desde el estado 2, ¿no? Pasamos del estado 1 al estado 2, es porque se ha fisurado. En el estado 3 se supone que la sección va a asimilar mayor carga. Y si va a asimilar mayor carga, pues no es que se va a fisurar menos, no se va a fisurar más, ¿no? Entonces, de hecho, según esta hipótesis, debemos despreciar el esfuerzo en tracción en una sección de hormigón armado en el estado 3. Entonces, este que sería el estado límite de resistencia, para el diseño por resistencia. Bien, bien. Despreciamos, ¿no? Ya sabemos que ese esfuerzo es pequeño, es del 8 al 12%. De hecho, ahí mismo nos proporciona una relación para encontrar ese esfuerzo, ¿no? Que lo define como el módulo de rotura del hormigón a tracción, ¿sí? Una expresioncita esta, ¿no? Bien, despreciamos entonces el esfuerzo de tracción en el hormigón. Miren, este es el claro más, el tema más claro que podíamos eh, mm, citar como el ACI nos indica que aquí pueden utilizar, no es tan rígido, ¿no? No es como una norma, por eso les decía en un momento, algunas características de una norma y de un reglamento, ¿no? Bien, una norma es bastante rígido. Cuando ensayamos materiales, granulometría, o queremos determinar el peso específico, la superficie específica del cemento, ¿no? Tenemos un procedimiento rígido que nos dice que por el peso específico en el cemento no podemos utilizar, por ejemplo, agua, ¿no? Que es querosén y así, ¿no? No es que digamos, no, yo no hay querosén, mejor yo lo haré con esto. Habría que volver a calibrar, ¿no? Y ensayar y demostrar que los resultados son fehacientes, ¿no? O sea, una norma es así, ¿no? En cambio, el ACI es más como mm, como ciertas recomendaciones, ¿no? No es tan rígido en sus recomendaciones. Y es por esto precisamente. Desde un principio, básicamente, habíamos dicho que la distribución de esfuerzos en el hormigón en este estado es algo parecido a una parábola, ¿no? En el estado uno es todo lineal, en toda la sección. En tracción todavía el hormigón está asimilando, ¿no? Esfuerzo de tracción. En el estado 2, bueno, se ciertamente ya se modifica, ¿no? Es un poquito más, digamos, pero esto sigue siendo lineal y hay líneas segmentadas, ¿no? Así, ¿no? El refuerzo, ¿no? Así estaría en el estado 2. Y en el estado 3 es más o menos este comportamiento. Y esa relación esfuerzo-deformación o la distribución de esfuerzos en la zona comprimida ya no es lineal, ¿ya? Es más bien algo semejante a una parábola. Y decimos semejante porque en realidad este perfil
¿no?, de esta distribución de esfuerzo en la zona comprimida, depende de la resistencia característica. Cuando la resistencia característica es elevada, es algo como más algo como una parábola más definida, ¿no? En cambio, cuando la resistencia es baja, entonces es mucho más extendido. Entonces, este perfil de la distribución de esfuerzos en la zona comprimida es variable, ¿ya? Y como es variable, dice, básicamente podemos utilizar o suponer que esa distribución, o sea, ajustar a a una cierta distribución, podemos ajustar a una cierta distribución, ¿no? De esta distribución de esfuerzos, podemos, digamos, a a un trapecio, podría ser, digamos, algo así, a un trapecio, ¿no?, algo así, ¿no? Podría ser una parábola bien definida, ¿no? Podría ser un modelo bilineal, etcétera, ¿no? Aquí recto, aquí otra línea, o puede ser algo así, con una parábola, etcétera. O sea, podemos utilizar cualquiera, dice aquí, rectangular, trapezoidal, parabólico, o cualquiera así, así está en el ACI, en este punto, ¿no? O cualquier otra forma que origine una predicción de resistencia congruente con la forma sustancial. O sea, existe un modelo estándar, y este modelo estándar está en función de los ensayos de resistencia. Entonces nos dice de que si utilizamos cualquier otro modelo, el que sea, los resultados de estos tienen que ser congruentes con los ensayos, ¿no? Deben ser los mismos, básicamente. Bien, entonces eso es lo que sucede en la distribución de esfuerzos en la zona comprimida. Bien, no es precisamente una parábola, depende de la resistencia característica. Nosotros en realidad asimilamos de que va a ser algo así, ¿no? Bien, de que va a ser algo así. ¿Ya? Pero en realidad esto, ya les decía, ¿no? Depende de la resistencia característica, y el ACI nos indica que podríamos utilizar algún modelo. El modelo que utilicemos debe cumplir básicamente las condiciones de los ensayos realizados en probetas o cilindros estándar, ¿no? O sea, es bastante sesgado, ¿no? Más adelante hay otra hipótesis que nos dice qué modelo recomienda un modelo. Bien, los requisitos de la hipótesis 5 se pueden considerar, aquí ya empieza el modelo que les decía, ¿no? Considerar satisfechos con una distribución rectangular de tensiones. O sea, esta distribución podemos asemejar a una distribución rectangular. Es un modelo equivalente. Lo siento, ya algo pasó con mi tarjeta gráfica, hay que volver a arreglar. Bien. Y en toda la superficie, ¿no? Esto también está en toda la superficie. Algo así, y bien la parábola, así, ¿no? Y, y el modelo es algo parecido. Bueno, es un rectángulo, ¿no? El rectángulo equivalente. Los requisitos de la hipótesis 5 dice que esa distribución se pueden considerar satisfechos con una distribución rectangular. Esta es la distribución rectangular, el modelo, ¿ya? De tensiones equivalente en el hormigón definida de la siguiente forma. Se asumirá, ¿ya?, una tensión en el hormigón de 0,85. Aquí es variable, miren, es variable. Tenemos que tener una ecuación de acuerdo a qué modelo, ¿no? Es variable, pero aquí es rectangular, ¿ya? Bueno, es equivalente, excepto que esta distribución de esfuerzos es como un esfuerzo promedio, es 0,85,
de la resistencia característica. No es un tanto menor, es un equivalente. Se asumirá una tensión en el hormigón de 0,85 uniformemente distribuida en la zona de compresión, en toda la zona de compresión, ¿ya? De 0,85. En toda la zona de compresión, limitada por los bordes de la sección transversal. ¿Listo? Entonces, lógicamente, ¿no? Va a estar limitada por los bordes de la sección transversal y por una línea paralela al eje neutro. ¿Ya? Este es el eje neutro. ¿Bien? Este es el eje neutro. Este es el diagrama real, vamos a decir. ¿Listo? Diagrama real, distribución parabólica, algo parecido a un parábola, ¿no? Ese es el eje neutro. Y de este modelo dice que es paralela al eje neutro. Pues digamos por aquí. Ya es paralela al eje neutro. ¿Ya? No está a la misma altura. Es un tanto menor que la profundidad del bloque comprimido C. La profundidad del bloque comprimido C es la distancia desde la fibra extrema en compresión al eje neutro. Pero de este modelo no. Es una distancia menor, que generalmente la reconocemos como A, ¿ya? Como valor A. Es la profundidad del bloque comprimido equivalente. Bien, entonces una línea paralela al eje neutro ubicada a una distancia A que es igual a beta 1 por C. Esto es igual a beta 1 por C. C es la profundidad del bloque comprimido equivalente, perdón, real, profundidad del bloque comprimido real. Y beta 1 es un parámetro, bueno, hacemos un despeje nomás, ¿no? Beta 1 sería igual a la relación A sobre C. ¿Qué es? La relación entre la profundidad del bloque equivalente y la profundidad del bloque real. ¿Sí? Eso es C, perdón, beta 1. Y este beta 1 nuevamente depende de la resistencia característica, ¿no? 0,85 hasta 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Voy a rellenar esta tablita. Hasta 280, está en megapascales, ¿no? Hasta 280, 0,85, ¿no? Mayor a 550, mayor o igual, 0,65. Y para valores intermedios, 200, 300, digamos, y va a estar entre 280 y 550, o 400, supongamos. Existe esta, que es una relación, una expresión para hallar beta 1, ¿ya? Para encontrar beta 1 que depende de la resistencia característica, la cual tengamos, ¿no? 300, 400, ¿ya? Bien, como se sumen entonces, el ACI nos indica, se puede utilizar el siguiente, ¿no? Modelo, nos indica un modelo rectangular equivalente, ¿ya? Donde la distribución de esfuerzo se considera constante en toda la sección de compresión de 0,85 de F'C, ¿ya? Limitada por los bordes de la sección y una línea que es paralela al eje neutro y que está definida como A, ¿no? Profundidad del bloque comprimido equivalente, el cual es igual a beta 1, parámetro que depende de la resistencia característica, y C. C, que sería la profundidad real del bloque comprimido. Bien, así entonces definimos la zona comprimida de acuerdo a este modelo. Más o menos algo así sería, ¿no? Este sería el modelo. C, la profundidad del bloque comprimido real. Y a continuación, en línea llena, tenemos el modelo, ¿no? La distribución de esfuerzo 0,85 en toda la sección. La altura A es menor a C. ¿Ya? ¿Por qué es menor a C? Porque este beta 1 en realidad es menor a la unidad. Miren, 0,85, 0,65. Y con esta expresión nos va a dar valores entre 0,65 y 0,85, es decir, menor a la unidad. Por eso va a ser menor a C, ¿no? En este modelo. ¿Ya? Bien, de este modelo entonces, ese es el modelo que propone o recomienda la CEI, ¿no? Pero puede ser, como se ha visto aquí, se puede utilizar cualquier otro, ¿no?
Estas ya son relacionadas, vean que la mayoría de los anteriores están en el capítulo 22. Capítulo 22. El capítulo 22 es relativo al hormigón y el capítulo 20 de la CI es relativo al refuerzo de acero, al acero de refuerzo. ¿Ya? Es una, diríamos, incertidumbre. ¿No? Es una incertidumbre. A ver, un momentito, ya voy a una imagencita voy a sacar de aquí. Cuando diseñamos una sección de concreto armado, resulta en incertidumbre, ¿no? La condición del acero de refuerzo. Ujú. Ya un poquito se ha distorsionado, ¿no? Una viga de hormigón armado, ¿no? Hormigón reforzado. Refuerzo de tracción, lo que vemos en azul, refuerzo de compresión está en verde, el refuerzo al corte está en color naranja, ¿no? Y el refuerzo se dice de integridad, ¿ya? En las caras laterales para aumentar o incrementar la, la redundancia. Cuando son peraltados se dispone de este refuerzo en las caras laterales. Armadura de piel también llaman, ¿no? Es una sección transversal. Ya, les decía, es una incertidumbre el, el acero en la zona comprimida, en zona traccionada, perdón. Digamos que este es el modelo, ya aquí está el modelo. Un poco pequeño me ha quedado. No muy bien dibujado, digamos, ahí está. El modelo. Ya sabemos que esto es 0,85 de la resistencia característica, es lo que nos indica la CI, limitado por los bordes de la sección, cualquiera sea, y una línea que es paralela al eje neutro, digamos que es el eje neutro, y aquí está la línea paralela al eje neutro, ¿no? Ese sería, aquí estaría la distribución. Entonces, la interrogante es, ¿en qué condición está este acero? ¿Ya? Este acero. ¿Cuál es la condición de ese acero, básicamente, no? ¿Ya? Me refiero a lo siguiente. Supongamos que ustedes tienen una liga, ya una liguita. Es lo más, eh, es algo, su comportamiento es muy semejante al acero, ¿ya? Tenemos una liguita, una liga, y entonces en un inicio, digamos, está en reposo, ya, lo suspendemos, digamos, de un extremo, al otro extremo le colocamos una carga muy pequeña, ¿ya? Que esta carga prácticamente no va a ocasionar nada en esta liga, en esta liguita. No se va a deformar nada, bien, bien pequeño. Luego incrementamos la carga, otro ensayo. Incrementamos la carga y se empieza a deformar. Poco, ¿no? Digamos 2 milímetros. Luego incrementamos la carga. Se deforma ahora 5 milímetros. Incrementamos la carga. Se deforma 10 milímetros y así.
Y para cada ocasión que vamos incrementando la carga, descargamos y observamos que la liga eh, que, que originalmente, digamos, tenía 10 centímetros de largo, se ha ido deformando a 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, así, ¿no? Y cada vez que descargamos, vuelve a 10, vuelve a 10, vuelve a 10, vuelve a 10. Es porque no hemos pasado su límite elástico, ¿ya? No hemos superado el límite elástico, ¿no? Y entonces así hay pero va a haber un punto en que cuando vamos a ir incrementando de forma gradual la carga, supongamos ya una carga desproporcional, lo vamos a colocar. ¿Ya? Entonces se va a deformar, quién sabe, 15 centímetros, así bien flexible es la liga, ¿no? Y cuando lo descargamos ha sucedido un fenómeno. La deformación o la longitud que originalmente era 10 centímetros, ahora digamos cuando se ha descargado totalmente es 11, digamos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se ha superado el límite elástico, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede en el refuerzo de acero? Cuando lo cargamos, esta distribución de esfuerzos depende de la carga solicitante, la carga Q, ¿no? Para pequeñas cargas es probable que el acero de refuerzo, pues, permanezca en el estado 2, así, con esos esfuerzos, digo, ¿no? O en el estado 1. Me refiero a tensiones bien bajas, ¿no? Que no van a lograr o hacer que el acero fluya, ¿no? Pero a medida que se vaya incrementando la carga, va a llegar a un instante en que esto va a empezar a fluir. En la viga diríamos, incrementamos aquí va a estar la carga variable, digamos, ¿no? Entonces va a haber algún instante en esto se va a ir fisurando, digamos, ¿no? Al centro, retiramos la carga y se cierra. Entonces, no se ha superado el límite elástico. Pero en otro instante, cuando la carga sea grande, desproporcional, probablemente se va a deformar bastante, ¿no? Y va a fluir, se dice. Retiramos la carga y esto ya no se cierra. ¿Por qué? Porque se ha superado su límite elástico, ha fluido. Eso es la condición, ¿no? Eso se puede ver aquí en el acero, ¿no? Este es el punto de fluencia. Digamos, aquí tenemos las deformaciones que se ocasionan, aquí los esfuerzos. Esfuerzo uno, carga 2, carga 3, carga 4, ¿no? Sus deformaciones. Hasta antes de este punto, nosotros teóricamente podríamos descargar y las deformaciones se hacen cero hasta este punto. Superamos este punto, ¿ya? Con mayores cargas, ¿no? Con mayores cargas y hacemos que el material, el acero, fluya. ¿Qué significa eso? Bueno, supera el límite elástico. Las deformaciones que se hayan ocasionado luego de este punto, de la fluencia, entonces ya no se recuperan, ¿no? Es eso. Y entonces hay como una incertidumbre, les decía, que en qué condición está el acero refuerzo. ¿Está o no está fluyendo? ¿Y cómo lo hacemos eso? ¿Cómo verificamos eso? Básicamente, compañeros, con este punto, con este punto. Aquí tengo la deformación de fluencia y aquí tengo el esfuerzo de fluencia. Y este esfuerzo de fluencia es una propiedad del material. El acero de refuerzo para diseño de secciones de hormigón armado, eh, el proveedor generalmente te proporciona, ¿no? Nosotros usamos típicamente el grado 60, que es equivalente al esfuerzo de fluencia. Grado 60 significa 60 KSI, kilolibras por pulgada cuadrada, y que es equivalente a 4.200 aproximadamente, ¿no? 4.200 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. O sea, ven, este esfuerzo de fluencia es un parámetro, es un dato, si ustedes quieren decirlo así, ¿no? Y esta deformación, compañeros, también va, digamos, acompañado de la mano con este esfuerzo, ¿no? Que es un dato. ¿Por qué? Porque la deformación en realidad es la relación, no está aquí, aquí está. La deformación es equivalente a, en general, el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. ¿Qué esfuerzo en este caso? Como esfuerzo inicial, el esfuerzo de fluencia y el módulo de elasticidad, ¿de qué? Del acero, ¿no? Y el módulo de elasticidad del acero, lo pueden revisar también,
también es bueno, es una propiedad del material, ¿no? El módulo de elasticidad del acero es una propiedad del material. Bien, es una propiedad del material. Bien. Entonces, puedo encontrar yo esta deformación. Este esfuerzo es un valor que nos proporciona, nos proporciona, nosotros encontramos la deformación, y si es el valor índice. Entonces, a través del diagrama de la deformación, de la compatibilidad de las deformaciones, la hipótesis 2 me parece que era, aquí arriba está, esta, ¿ya? A través de la compatibilidad de las deformaciones, la hipótesis 2 precisamente, ¿no? Puedo determinar en qué condición está el acero de refuerzo, en tracción, ¿ya? Entonces yo voy a calcular aquí una deformación para este acero, o para este, digamos, una deformación. Para este voy a calcular a través de la compatibilidad de las deformaciones esta deformación y voy a comparar con qué, con esta que es la deformación de fluencia, ¿ya? Y diría, ¿no? A través de la compatibilidad de las deformaciones evalúo la deformación a nivel del refuerzo de acero. Si esa deformación está por aquí, ¿qué dirían ustedes? Y si está por aquí, ¿qué dirían ustedes? O sea, comparo con la deformación de fluencia. Elizabeth, ¿qué dices? ¿O Nieto? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Ya. Entonces, les decía, ¿no? A través de la hipótesis 2, compatibilidad de deformaciones, evalúo en qué condición está el acero de refuerzo. Es decir, voy a calcular la deformación. Puede que sea menor a la deformación de fluencia, mayor a la deformación de fluencia. Si es mayor a la deformación de fluencia, ¿ya? Debería, digamos, como interpolar, ¿no? Digamos, este diagrama vendría así. Y aquí yo intersecto y saco el esfuerzo. Pero esto está mal. ¿Por qué? Porque tengo un esfuerzo límite, un esfuerzo índice que viene de fábrica, ¿no? Así diríamos, ¿no? De la industria, del proveedor viene eso. Así, ¿no? Entonces, no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, si la deformación es mayor a la deformación de fluencia, corresponde siempre el esfuerzo de fluencia, ¿ya? Eso es lo que nos indica aquí. Deformación en el acero de esfuerzo mayor a la deformación de fluencia, entonces el esfuerzo en el refuerzo de acero es igual al esfuerzo de fluencia, para cualquiera que sea esto, ¿no? Mayor deformación, igual esfuerzo de fluencia, si es que es mayor a la deformación de fluencia, ¿no? Sí, así es, ¿ya? Y cuando es menor, ¿qué sucede? Ahí sí debería, diríamos, cuando es menor a la deformación de fluencia, debería como interpolar, ¿no? Bien, entonces aquí está eso. Deformación menor a la deformación de fluencia, entonces el esfuerzo, observen, es sencillo. Es del despeje nomás, ¿no? Si sabemos que la deformación es igual al esfuerzo sobre el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces yo quiero evaluar cuando sucede esto, ¿no? ¿Cuánto de esfuerzo es? Hago un despeje nomás, pues, ¿no? Un despeje es el esfuerzo. En materiales generalmente como sigma, los conocemos, ¿no? Y ahora, generalmente bajo el término F minúscula, ¿no? El esfuerzo. Entonces, deformación, módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, evaluamos el esfuerzo en el refuerzo de acero a través de esta relación que viene, bueno, de esta pequeña ecuación, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando tenemos
cuando tenemos una deformación menor a la deformación de fluencia. Diríamos, evaluamos en función del módulo de densidad y esa deformación, ¿no? ¿Cuánto será? Bien. Pero si es mayor, directamente esfuerzo de fluencia, ¿no? Esfuerzo de fluencia. Bien. Si aquí calculamos este esfuerzo de fluencia para el acero, grado 60, es 2 por 1000, 0,002. Como es conocido el esfuerzo de fluencia y el módulo de elasticidad es también conocido, entonces esta deformación es conocida. Es 2 por 1000 para grado 60, 0,002. ¿Listo? Así es. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo me sale en la deformación en el acero, me sale 0,003, y si multiplican este 0,003 o 0,31, 0,0031 por este módulo de elasticidad para calcular como en este caso, les va a salir un esfuerzo mayor a este valor índice, cosa que no puede ser, ¿ya? Cosa que no puede ser. Por eso, cuando tenemos ese caso que la deformación en el acero de esfuerzo es mayor a la deformación de fluencia, ¿no? 2 por 1000 para grado 60, entonces directamente el esfuerzo, decimos, en el acero de esfuerzo es equivalente al esfuerzo de fluencia, directamente. Bien, eso es lo que sucede, ¿ya? A este, eh, a este comportamiento también se le reconoce como el modelo bilineal. En línea llena podemos observar el comportamiento real aproximadamente, ¿no? Del acero de refuerzo, una meseta, la afluencia, ¿no? Este sector que en realidad cuando se utiliza el modelo bilineal ya se desprecia este pequeño segmento, ¿no? Es una ganancia de resistencia por un fenómeno que se conoce como endurecimiento por deformación en el material, ¿no? Entonces, y en vez de esta línea de comportamiento real, digamos, con que está en línea llena, adoptamos para el acero, se dice el modelo bilineal. Para el hormigón, recuerden, es el modelo rectangular equivalente. Y para el acero es el modelo bilineal, ¿no? Donde el esfuerzo en el refuerzo de acero depende de la deformación. Si es menor, este caso. Si es mayor, este otro, ¿no? Depende de la deformación. Y finalmente, la octava hipótesis, esta no la he podido encontrar en el ACI, probablemente esté por ahí, ¿no? Se supone que la deformación en el hormigón y el acero es la misma, ¿no? Debería serlo, ¿ya? Existe una perfecta adherencia entre el hormigón y el acero, ¿ya? ¿Y por qué es esto posible? Porque se dice que sus coeficientes de dilatación térmica son aproximadamente iguales del hormigón y del acero. Son muy parecidos, ¿ya? Son aproximadamente iguales. Por eso generalmente sucede esto. Hay un ensayo bien interesante publicado con relación a la modificación de las propiedades resistentes de una sección de hormigón cuando ésta se la expone cuando ésta se expuesta a cambios de temperatura bruscos, elevados, ¿no? Entonces, más o menos una muestra, un cilindro de hormigón con acero de refuerzo embebido, lo expone a grandes temperaturas, esperando que se degrade, claro. A ver, comenzando, el estudio iba a determinar cuándo iba a deteriorarse la resistencia del hormigón. Estaban controlando, ¿no? Eso es lo que se esperaba, pero se llega a una conclusión bastante interesante, que tanto el hormigón como el acero se deformaban lo mismo, se deformaban igual, ¿no? Imagínense que tuviéramos en vez de acero madera, una madera muy resistente. Ustedes saben que la madera en humedad se hincha, ¿no ven?
cambia de volumen, ¿sí? Hay puertas, ventanas que es difícil cerrar cuando estamos en época de lluvias. Supongan que en vez de acero le habíamos colocado madera, ¿ya? Y hormigón alrededor. Y lo mismo, ¿no? Hacemos cambios de temperatura bruscos. Entonces, como el acero, perdón, el acero, la base en este caso que está conformado de madera, se hincha, su coeficiente de dilatación térmica es muy diferente que del hormigón, totalmente diferente. Entonces, eso va a hacer de que cuando hayan cambios de temperatura bruscos, la madera se deforme mucho más que el hormigón. ¿Y qué va a pasar? Se va a desprender, ¿no? Cosa que no ocurre con el acero. ¿Por qué? Porque sus coeficientes de dilatación térmica son aproximadamente iguales. Por eso puede trabajar hormigón y acero de, eh, de manera, de forma simultánea, ¿no? Como un solo elemento, como un material homogéneo, digamos, ¿no? No es tanto así como homogéneo, ¿no? Sus módulos de la ciudad sí son diferentes, muy diferentes. 8, 7, imagínense que sacamos, ¿no? 9 se saca, ¿no? 9 meses mayor. ¿Ves? Es muy diferente, ¿no? Bien, eso entonces son las hipótesis de las que quería hablarles el día de hoy. Bien, ¿alguna pregunta, alguna aclaración? Bien, entonces nos veremos el día de mañana en el gran día, el día más esperado por todos ustedes. Seguro, ¿no? Bien, ¿comenzamos a las 8? Sí, ¿no? Sí, está bien. A las 8 entonces, en la ciudad universitaria. Tengan En buen las tiempo. ciudades de arriba, Inge. ¿Perdón? En la ciudad universitaria, en las aulas de arriba o en la puerta nos le vamos a esperar.